Filipenses 4, del 10 al 23. Un enfoque espiritual sobre lo material. El día de hoy concluimos, o con este audio concluimos esta serie de Filipenses y terminaremos con estos últimos versículos de la carta. Dice: me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, ha hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Pablo termina la carta con el propósito principal de la carta, que es agradecer por la ayuda económica recibida. Pablo estaba pasando situaciones en la cárcel y los hermanos filipenses hacen una colecta y le envían sustento y ayuda a este hermano misionero. Entonces Pablo manda la carta para agradecer y para también constatar que ha recibido la ayuda, y aprovecha en la carta a poder también animar a la iglesia. En el versículo 10 dice: me alegré, me alegré. O sea, Pablo dio gracias, aquí está dando gracias por la ayuda recibida. Él está agradecido porque estos hermanos se preocuparon de él. Y dice aquí que ellos no habían tenido la oportunidad, pero cuando la tuvieron, hicieron lo posible por ayudar a Pablo en su vida y en su ministerio. Vemos acá que Pablo también da su perspectiva de lo que es lo material, el enfoque espiritual que tenía sobre lo material. Utiliza y dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Así que vemos que Pablo ha aprendido algo. Esta frase he aprendido, esta palabra he aprendido, significa me he puesto en marcha. Algo que él decidió en el momento de su vida a aprender, a decidir aprender. Sabemos que Pablo nació en Tarso, de pronto no era una persona pobre, era una persona que había tenido comodidades, que había podido ir a vivir a Jerusalén, a poder ser educado en los caminos de la ley, y todo eso costaba dinero. Y él fue una persona que también tenía un oficio. Entonces, de pronto era una persona que había vivido cierta comodidad económica, tal vez sin ser rico. Por eso en el 12 dice: sé vivir en la pobreza y sé vivir en prosperidad. La palabra pobreza, pues la entendemos que es la carencia, es no tener lo suficiente. Y prosperidad no necesariamente es riqueza, sino es tener más de lo que se necesita. La mayoría de nosotros vivimos hoy en día en prosperidad, porque Dios nos da más de lo que necesitamos. Tenemos más de un par de zapatos, más de un pantalón, más de una camisa. Tenemos más comida de la que necesitamos. Entonces también hemos vivido en esta muchas años de nuestra vida, tal vez, o todos, en prosperidad, sin ser ricos, pero sí siendo prósperos por la voluntad y la misericordia de Dios. Pero Pablo aprendió lo que era vivir en la pobreza y lo que era vivir en la prosperidad. Y luego dice: en todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Aquí hay una palabra importante, y es contentamiento. Pablo aprendió a vivir en total contentamiento, independientemente de cuál era su situación. Si había de más, estaba contento. Si había hambre, estaba contento. No se quejaba. ¿Se recuerdan del proverbio que dice: Dios, por favor, no me des pobreza para que yo
hable mal de ti, ni tampoco me des riqueza para que yo no me vuelva orgulloso. Pues Pablo sí recibió esa cuota de pobreza, pero en lugar de hablar mal de Dios o de quejarse, aprendió a vivir cuando le tocó esa situación. Entonces viene el versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De qué está hablando Pablo en el versículo 13? Aunque sabemos que en toda circunstancia podemos hacerle frente por la fuerza de Dios, Pablo está acá hablando específicamente de la situación financiera. El contexto inmediato del versículo 13 es el dinero, son las situaciones materiales. Entonces, ¿qué podemos aprender hoy? Que podríamos estar viviendo situaciones adversas con respecto a la crisis que se está viviendo en el mundo. A todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, podemos hacerle frente a cualquier situación, tanto al abundante, cuando hay de más, como cuando hay poco. Es en Él a quien podemos acudir. Él es el Señor quien nos fortalece y a todo lo podemos hacer frente, a todo podemos enfrentar, podemos salir de cualquier situación. Entonces quiero animarles, si estás escuchando esto, que independientemente de tu situación, tú puedes hacerle frente a lo que estés viviendo. Si estás cerca de Cristo y has entregado tu vida al Señor, Él te va a fortalecer y te va a dar la salida para esta situación que estés viviendo. Así que Pablo da su perspectiva de lo material y es el contentamiento. Estar felices por lo que tenemos, vivir una vida de gratitud, no de quejas, no de murmuraciones, sino de gratitud. Y cuando vienen los tiempos duros y difíciles, tener la fe y la confianza que Cristo nos fortalece. Versículo 14: sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Pablo agradece por la ayuda recibida. Versículo 15: y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito, y aún más, tengo hasta de sobra, ahora que he recibido de Epafrodito, de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí vemos entonces que la iglesia en Filipos, los filipenses tenían una convicción y era la convicción de la generosidad. Los macedonios son los filipenses. ¿Recuerdas la carta a los Corintios que Pablo exalta a los macedonios? Dice que los macedonios, a pesar de ser pobres, sus ofrendas han sido como si fueran ricos. Era una virtud en estos hermanos, el dar. Y debería de ser la virtud de todos nosotros los cristianos. Dice, nadie me ayudó excepto ustedes. Entonces vemos que en repetidas ocasiones los filipenses ayudaron al ministerio de Pablo y seguramente ayudaron a otras iglesias, bíblicamente sabemos que ayudaron a la iglesia de Jerusalén, que también apoyaron a otros ministerios. Así que la iglesia de los filipenses era una iglesia muy generosa. Y ese debe ser el corazón de nuestra iglesia, de nuestra vida, de nuestra familia. De lo que tengamos, sea mucho, sea poco, debemos de dar. Entonces Pablo recibe una ayuda que fue enviada por medio de Epafrodito. Y mira cómo él expresa que es esa ayuda, esa ofrenda. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. El dinero que damos a la iglesia
el dinero que damos a las misiones, el dinero que damos a otras iglesias, a otras misiones, el dinero que damos a los necesitados, es una ofrenda que podría ir hasta a título personal, podría ir dirigida a una persona en particular, a una iglesia o a un ministerio en particular, pero quien acepta la ofrenda es Dios. Dice, es un sacrificio que Dios acepta con agrado. Y esa es la ofrenda dada con alegría. Una ofrenda que Dios acepta con agrado, ¿verdad? Recuerda la escritura. Dios bendice, Dios se alegra del que da con alegría. Y este es el corazón de la iglesia de los filipenses. Así que mi Dios les proveerá, dice, de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Aquí el versículo 19 viene una recompensa, aunque no es el móvil, la motivación por la cual se debe de dar. Si vemos que Dios no se queda con nada, que Dios bendice al que da, Dios provee al que da, y hemos sido testigos de que cuando personas son generosas, Dios les sigue bendiciendo. Nunca se quedan sin nada por dar. Nadie se queda sin nada por dar. Porque Dios no se queda con nada. Dios agradece, Dios recibe, Dios acepta con agrado nuestras ofrendas. Y dice acá una promesa. Así que Dios les proveerá de todo lo que necesiten. Ese es nuestro Dios. Dios provee a todos. Y si provee aún a los malos, si provee aún a los que son avaros, a los que son egoístas y solo piensan en sí mismos, si aún Dios deja salir el sol y sus bendiciones para con ellos, ¿cuánto más para quienes han decidido ofrendar y dar a otros? La gloria para quién es para nuestro Dios. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí vemos esta sección y terminamos con la despedida. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo les mandan saludos. Saludos de parte de todos los santos, especialmente los de la casa del emperador. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Aquí concluye y termina la carta a los filipenses. Espero que haya sido de bendición, de edificación y de ayuda estos pequeños videos y audios que les puedan, como a mí me ayudaron, a comprender a través de una carta las maravillas de nuestro Dios, sus misericordias, el poder de su gracia y la importancia del gozo, la alegría y la paz. Que Dios les bendiga.